Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Desde la sala de redacción de CNN Chile les damos la bienvenida a Hoy es Noticia. Avanza la semana y vamos a revisar las informaciones que están marcando este martes ya 21 de octubre. La Fiscalía imputará los delitos de robo con violencia y homicidio a los dos detenidos que provocaron ayer el fatal accidente en Recoleta, donde murió un niño de 10 años. El presidente Gabriel Boric visitó hoy a la familia de la víctima, mientras que el ministro de Seguridad Pública anunció una querella en contra de los responsables. Vuelve a tomar fuerza la acusación constitucional en contra del exministro de Energía, Diego Pardo. Esto luego que se revelara que el exsecretario de Estado supo, a través de la empresa Transelec, de los cobros en exceso por $100 millones. Parte del oficialismo apunta a un aprovechamiento político de la oposición. Menos de 10 minutos duró la penúltima audiencia del caso SQM, emblemática investigación por financiamiento irregular de la política. En la sesión de hoy estuvieron 7 de los 8 imputados, entre ellos Marco Enrique Sominami, el ex abanderado de la UDI Pablo Longueira y el ex gerente general de SQM Patricio Contese. Todos descartaron hacer uso de la palabra previo al veredicto. Por primera vez, una mujer asumió como primera ministra de Japón. Sanae Takaichi, líder del partido ultraconservador gobernante, será la encargada de dirigir el país. La nueva premier deberá hacer frente, entre otras cosas, a los altos precios y al estancamiento del crecimiento salarial. Con el retorno de Christiane Endler, la Roja femenina entrena pensando en Venezuela. La selección chilena inició los trabajos para el partido de este viernes que marcará el inicio de la Liga de las Naciones, torneo clasificatorio para el Mundial de Brasil 2027. Y comenzamos en la Fiscalía porque a esta hora se está realizando la audiencia de formalización de los dos imputados responsables hasta ahora de la muerte de este menor de 10 años ocurrida el día de ayer en la comuna de Recoleta, cuando el auto en que viajaban los dos sujetos impactaron con el furgón escolar donde se trasladaba la víctima de tan solo 10 años. Vamos a tomar contacto con Felipe Hernández para conocer los detalles de esta formalización. Hola, Felipe. ¿Cómo estás, Mati? Muy buenas tardes. Una audiencia que comenzó hace aproximadamente unos 25 minutos aproximadamente, y donde al menos en el avance de esta audiencia ya el fiscal a cargo de esta causa, hablamos de Manuel Silva, ya ha expuesto algunos de los antecedentes respecto de esta formalización. Con registros audiovisuales hicieron o mostró justamente a la magistrada, en este caso, que está a cargo de esta audiencia, todo el trayecto que se hizo desde el minuto en el que se produce el primer delito por parte de estos sujetos. Hablamos de este robo con violencia. ¿Por qué este delito? Porque una transeúnte, una joven de 20 años, iba con su teléfono celular caminando, cruzando Avenida Perú, y al momento de dirigirse por Avenida Perú, en la intersección con Santos Dumont, al momento de dirigirse por Avenida Perú hacia el norte, hacia el sur, ella es abordada por uno de estos sujetos que estaba a bordo de este vehículo. Se baja uno de estos sujetos y la intimida con un cuchillo, con un arma blanca. Y es ahí donde le arrebata el teléfono celular, y luego de eso entonces es que se produce la huida de estos sujetos. Este hecho es observado por un conductor de un vehículo, de una camioneta, de una SUV, que comienza a seguir a estos sujetos. Ya les voy a ir comentando respecto de esta situación. Hacen un recorrido, de hecho, en esta persecución que se produce entre estos dos vehículos. Comienza a hacerse una persecución por diferentes calles de la comuna de Recoleta, incluso pasando por la misma calle Santos Dumont. Posterior, después de haber hecho este robo, siguen por Avenida Perú, doblan, toman la calle Michel Nach, que es la calle
paralela, digámoslo así, a Avenida Perú y luego bajan por Santos Dumont. Es así como estos sujetos luego cruzan Avenida Perú nuevamente, cruzan incluso Humorista Carlos Celo, bajan por una calle paralela a Humorista Carlos Celo, ingresan por una calle perpendicular y es ahí donde lamentablemente al momento de llegar a la intersección de Humorista Carlos Celo con Santos Dumont, que se encuentran de frente con este furgón escolar que transportaba a 6 niños, 6 menores entre los 6 años y los 12, que finalmente es los que resultan con estas lesiones. También 2 adultos, el conductor del furgón y su asistente, que en este caso es la hija del conductor del furgón. Estas 2 personas adultas son las que todavía se mantienen hospitalizadas. Todos los niños fueron dados de alta ya de las diferentes lesiones que sufrieron en la jornada del día de ayer, salvo, tal como lo hemos mencionado, la situación de este menor de 12 años que termina falleciendo producto de del impacto que generó este grave accidente de tránsito provocado por estos 2 delincuentes que huían de un civil. Ya vamos a entrar justamente en detalle respecto de esa situación particular de este civil porque es un capítulo aparte dentro de toda esta historia. Pero lo cierto es que estos sujetos habrían intentado escapar después de haberse producido este accidente y es en ese contexto que los vecinos de este lugar los abordan para evitar justamente que se escapen. Con ese objetivo, entonces, es que los retienen con alta violencia, hay que decirlo eso sí, pero afortunadamente evitaron que estos sujetos huyeran. Son 2 sujetos, uno de 28 años, otro de 31, que tienen un amplio prontuario policial. Hablamos de delitos de robos con intimidación, robos con violencia, violencia intrafamiliar, uno de ellos al menos. También hay vinculación a robos en lugar no habitado, apropiación indebida, etcétera. Son varios los delitos que estos sujetos acumulan y que se suma a esta situación lo ocurrido en la jornada del día de ayer. La Fiscalía ya anunció en la jornada del día de ayer y hoy también que los delitos por los cuales se les imputa hoy cargos son por robo con violencia, a propósito del asalto que sufre esta joven de 20 años que iba manipulando su teléfono en la vía pública, y también homicidio propiamente tal, no cuasi delito de homicidio como sería en algún accidente de tránsito común y que resulta con causa de muerte. No, aquí hay dolo con el escape que estos sujetos estaban realizando a propósito de la intención de este civil de darles alcance tras haber realizado este robo primeramente. Por eso es que finalmente también se les va a imputar el delito de homicidio por la muerte de este menor de tan solo 12 años en la jornada del día de ayer. Vamos a revisar algunas declaraciones mientras esperamos, por cierto, el resultado de esta audiencia. Todavía estamos en medio. Ustedes ven a mi espalda la expectación que existe porque se ha solicitado a los medios, sobre todo a camarógrafos y fotógrafos, que esperen en el exterior de la sala a la espera, por cierto, de poder tener ya el resultado, la resolución de esta audiencia y poder definir cuál va a ser la medida cautelar con la cual van a quedar estos 2 imputados, estos 2 sujetos acusados hoy de robo con violencia y de homicidio en el caso de este menor de 12 años. Escuchemos una de las primeras reacciones que han habido durante esta jornada y es lo que vamos a revisar a continuación. Evita era un niño muy noble, era un niño feliz, entonces para nosotros fue devastadora esta noticia, sobre todo porque era muy evitable. Deberían estar en la calle, generando perturbaciones a toda la ciudadanía, porque considero que esto ya es un chiste repetido. Esto va a pasar y sigue pasando, y lo único que genera es que gente como el Esteban, como mi hermano, que era una persona tan humilde, termina en una tragedia así. Entonces es lamentable que nuestro sistema judicial funcione tan paupérrimo. Nada que decir, yo siento que es bochornoso cómo está funcionando nuestro sistema hoy en día.
Ahí está entonces, las palabras del hermano de este menor de 12 años, quien hoy está siendo velado en su domicilio. Ustedes deben estar viendo imágenes justamente de esta velatorio que se está viviendo entonces en la casa de esta familia que hoy lamenta la pérdida de uno de sus seres más queridos, uno de los niños pequeñitos de esta familia y que lamentablemente pierde la vida en esta ocasión. Ya les he señalado por medio de un comunicado el establecimiento educacional, el Colegio Rafael Sangüesa de la comuna de Recoleta, ubicada en la calle Eusebio Lillo, ha informado que los 5 niños restantes que fueron trasladados a diferentes centros asistenciales, hablamos, por ejemplo, del Hospital Roberto del Río, también del San Juan de Dios y en este caso también la Clínica Dávila, fueron dados de alta ya, están en sus correspondientes domicilios y a la espera de su evolución en materia de salud. El resto, los 2 adultos, ellos se mantienen internados todavía. La mujer, en este caso, la hija del conductor de este furgón, se mantiene en la ex posta central, fue intervenida quirúrgicamente justamente para reparar sus lesiones, principalmente que están enfocadas en fracturas en sus piernas. Y por otro lado, el conductor del furgón tiene una lesión importante en la columna y por otro lado tiene una fractura de cráneo. También fue examinado, ha sido examinado, está siendo monitoreado. De hecho, ha tenido un examen importante en la jornada del día de hoy para ver la evolución justamente de esta fractura de cráneo, por sobre todas las cosas, que sería la lesión más compleja que tiene justamente esta persona que era quien oficiaba de conductor de este furgón escolar. Durante esta jornada, tú lo mencionabas en los titulares, Mati, claro, se vieron varias escenas. El presidente Gabriel Boric visitó a la familia. Por otro lado, algunas autoridades, tanto regionales como de gobierno, estuvieron presentes en el servicio médico legal, acompañando a otra parte de la familia también que fue a retirar el cuerpo de este menor. Hablamos de Esteban Hermosilla, de 12 años, alumno del sexto básico B del Colegio Rafael Sangüesa, y estuvieron presentes. Hoy, además, el ministro Luis Cordero, en una actividad de prensa durante esta jornada, fue consultado a propósito de esta situación y anunció, entre otras cosas, la presentación de una querella en contra de estos 2 sujetos que están hoy siendo imputados. De hecho, está justamente el abogado del Ministerio del Interior presente, o el abogado en este caso de representación del gobierno, está presente en este lugar, en la sala de audiencias, para patrocinar justamente las palabras y la querella de que ha sido presentada por parte de, en este caso, el Ministerio de Seguridad Pública. Señalar que, obviamente, se acogieron a lo que solicitó la Fiscalía, en este caso, que es la prisión preventiva para ambos sujetos, tanto el de 28 como también el de 31. Vamos a escuchar justamente las palabras que entregó el ministro Luis Cordero y también el gobernador de la región metropolitana. Hablamos de Claudio Rego. El gobierno se va a querellar contra las personas que iban en el vehículo, el conductor y su acompañante, y la querella es por homicidio. El Ministerio de Seguridad Pública tiene facultades para querellarse respecto a determinados delitos y uno de ellos respecto a los cuales se debe querellar. En el caso del delito de homicidio, las 2 personas que iban en ese vehículo habían cometido un delito de robo previamente y además son 2 personas que tienen antecedentes policiales. Yo creo que al igual que todos los chilenos espero que se le apliquen penas muy severas, porque más allá del robo que causaron una muerte de una persona inocente como un niño. Con los alcaldes de Iglesias y también de Desbordes, de Independencia y de Santiago hemos estado trabajando, y también el alcalde Jadwe, para recuperar todo lo que se denomina el barrio Mapocho La Chimba. Se ha hecho bastante, se han puesto cámaras, se han recuperado el espacio público, se han puesto rejas, y lo que corresponde ahora es revolver la mano nomás. Ahora, este tipo de situaciones, insisto, creo que son un llamado urgente a toda la clase política a dejarse peleas chicas, a ponerse de acuerdo y a enfrentar la delincuencia como corresponde, y por supuesto también que los tribunales de justicia hagan su pega.
Yo les había dejado en interrogante, ahí en suspenso, una parte de esta historia y que tiene que ver con este civil que genera esta persecución en su vehículo particular. Esta persona, hablamos de José Luis del Real, sigue a estos dos delincuentes en el vehículo debido a que él observa en la intersección, en el semáforo en rojo, mientras estaba el semáforo en rojo por Avenida Perú, observa esta situación y él comienza a seguirlos. Bueno, todo esto finalmente termina con esta persona, que es un adulto mayor, hay que decirlo de esta manera, detenido. ¿Por qué? Porque lo acusan o le imputan por parte de Carabineros usurpación de funciones. Este delito, si se puede llamar de alguna manera, tiene una cuantía menor en cuanto a la penalidad, pero de todas maneras, esta persona portaba en su vehículo, en la parte delantera, en la parte del parabrisas, una baliza, que ustedes la pueden ver si es que cuando circulan en la calle, de repente ven en las comitivas de los funcionarios de gobierno, por ejemplo, estas camionetas que tienen una baliza de color azul y que tienen una luz intermitente en algunos casos. Bueno, esta persona mantenía esta baliza, pero no solo eso, andaba portando esposas, una vara retráctil y además dentro de su ropaje traía chapas identificatorias con la insignia de Carabineros, tanto en la solapa como también en la corbata. Eran algunos de los elementos que lo asociaban a Carabineros. Bueno, él nunca, hay que señalar esto, nunca se presenta ante los medios de comunicación como un funcionario o un funcionario en retiro de Carabineros, sino que en su momento él se puede interpretar que él es un alguacil de Carabineros. Sin embargo, Carabineros en la jornada del día de ayer, el comandante que nos da la declaración, nos señala enfáticamente que esta persona no tiene ningún tipo de relación con la lista del círculo de alguaciles de Carabineros, ni tampoco es perteneciente a las filas o en algún minuto haya sido parte de las filas de la institución de Carabineros. Por eso mismo es que Carabineros, la institución, lo toma y lo toma detenido, se lo lleva hasta la 6ª Comisaría de Carabineros para justamente corroborar toda esta situación, pero por decisión del Ministerio Público, él queda apercibido a la espera de citación ante la Fiscalía. Esa es la situación hoy de esta persona, de José Luis del Real, quien provoca todo este seguimiento a estos sujetos que termina lamentablemente en la intersección de humorista Carlos Celo con Santos Dumont, impactando a este furgón escolar y con las consecuencias ya relatadas anteriormente con el fallecimiento de este menor de tan solo 12 años, 5 menores que resultaron con diferentes tipos de lesiones y 2 adultos con lesiones graves, hasta ahora todavía internados ambos en diferentes centros asistenciales. Esa es la historia con esta persona, que algunos lo han llamado como el justiciero incógnito o un justiciero, un supuesto alguacil. Lo cierto es que esta situación también es parte de una investigación, pero de todas maneras, por ahora, él está fuera de esta historia. Lo más importante es lo que sucedió con el accidente, con el robo inicial y con las consecuencias que generó entonces esta situación en el tránsito con este choque que termina con la vida de este menor de tan solo 12 años. Vamos a escuchar ahora, a propósito justamente de este estudiante del sexto B del Colegio Rafael Sangüesa de Recoleta. Anoche se hizo una velatón a las afueras de este establecimiento educacional. Hoy las clases estuvieron suspendidas, sin embargo, había posibilidad de que los apoderados pudiesen llevar a los niños. ¿Por qué? Porque se entrega la alimentación también en este establecimiento educacional. Por lo tanto, estaba abierta la posibilidad de que pudiesen llevar a los niños. Llegaron algunos apoderados también a la jornada del día de hoy, expresaron sus muestras de dolor. Ayer el subdirector del establecimiento educacional también entregó palabras, muy consternado por toda la situación, conmovido por todo lo que había sucedido durante horas de esta tarde y de esa tarde de ayer. Y por cierto, son palabras que están con muestras de mucho dolor. Revisemos justamente lo que señalaron desde la comunidad escolar. Estamos
haciendo un trabajo de contención en este momento con los docentes, reunidos ahora en una liturgia al interior de nuestro colegio. Desde ahí ya con el equipo de formación, más el equipo directivo y nuestros asesores de nuestra red central, buscando también como el plan de trabajo para poder poner en práctica mañana con nuestros estudiantes que se reincorporan al colegio, donde va a ser una jornada evidentemente distinta, pero también donde queremos que puedan ellos tener ese espacio de reflexión y de poder también comunicar y expresar lo que les va pasando en términos también socioemocionales. Tristeza, conmoción, rabia. Nosotros aquí en los alrededores del colegio habíamos tenido en ocasiones con los niños cuando salen de la media que le habían también robado celulares, pero esto pasó 4 cuadras de aquí. Entonces igual nadie está exento de que te pase con el tema de la delincuencia. Y hoy día tenemos la comunidad que está consternada, o sea, la familia perdió un hijo que lo estaba esperando a almorzar. Detrás del furgón que tuvo el accidente venía otro tío. Entonces también los niños de ese furgón vieron todo el episodio. Yo creo que no tenemos en nuestra cabeza que alguna vez haya pasado esto. Creo que debe ser la primera vez que nos vemos en una situación así. Ahí está entonces las palabras de esta comunidad de este colegio, del Colegio Rafael Sangüesa, que lamentablemente pierde a uno de sus alumnos, o uno de sus estudiantes de tan solo 12 años, Mati, y que hasta ahora todavía no hay resultado respecto de la medida cautelar que ya fue solicitada por el Ministerio Público y por la parte querellante en este caso también, que es el Ministerio de Seguridad Pública. Solicitaron la prisión preventiva para ambos sujetos que iban a bordo de este vehículo, que provocan este robo con violencia en una primera instancia, que en la huida estos sujetos terminan impactando fuertemente contra este furgón escolar, provocando la muerte de este menor e intentando escapar, siendo justamente detenidos por vecinos de este lugar que, bueno, por sus propias manos lograron entonces evitar que estos sujetos escaparan del sitio donde ocurrió este fatal episodio en la jornada del día de ayer en la comuna de Recoleta. Muy bien, Felipe, muchísimas gracias, te queremos agradecer, y también la precisión que el menor fallecido tenía solamente 12 años, o no 10 como se informó en un principio, pero claramente eso no cambia nada, solamente para hacer la precisión. Muchas gracias y una buena tarde. Que estén muy bien. Chau, chau. Vamos a cambiar de tema, nos vamos a las polémicas por las cuentas de la luz y el sobrecargo, porque la oposición reevalúa acusar constitucionalmente al exministro de Energía, Diego Pardo. Vamos a tomar contacto con María Luisa Carrión para conocer el detalle de la polémica que se ha generado y también de las nuevas reuniones que va a tener el ahora biministro Álvaro García. ¿Cómo estás, Marilu? Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sigue la polémica por las cuentas de la luz, y si bien en un comienzo el exministro de la cartera, el exministro Diego Pardo, se había salvado, por decirlo coloquialmente, de una acusación constitucional tras su salida del gabinete del presidente Gabriel Boric, la verdad es que durante esta jornada y tras los antecedentes que se conocieron durante este lunes, que además del sobrecosto que había en las cuentas por causa de un error metodológico de las generadoras, y ahora se suma también Transelec, que es de las empresas de transmisión, este doble error u horror, como lo han calificado incluso algunos parlamentarios de oposición, hace que se vuelva a reflotar o a revivir la idea de una acusación constitucional contra el exministro Diego Pardo. Y la verdad es que constitucionalmente se puede, hasta 3 meses después de que el exsecretario de Estado abandone su cargo, se puede todavía presentar una acusación constitucional, y para eso se requiere un mínimo de 10 firmas. La oposición se está articulando, hay varios parlamentarios, algunos jefes de bancada que han señalado que se podrían sumar a esta eventual acusación constitucional, que están analizando su mérito, viendo los antecedentes que se han conocido durante las últimas horas, y también, porque no, analizando si es que podría o no prosperar una acusación constitucional, primero en la Cámara de Diputados y luego en el Senado, y que dejaría
Primero, como un error del ministro Pardow, y también inhabilitado para ejercer cargos públicos, sean o no de elección popular, por 5 años. Ese es el estado de la situación, por decirlo de alguna manera. Todavía se está analizando esta acusación constitucional, pero la verdad es que cuando pasan las horas se siguen sumando parlamentarios a esta iniciativa. Se espera que en las próximas horas o quizás los próximos días se pueda ya confirmar si es que se presenta o no esta acusación constitucional contra el exsecretario de Estado. Escuchemos qué es lo que decían algunos parlamentarios de oposición con quienes podíamos conversar durante esta jornada, y daban su parecer sobre algunos de ellos que no se debió haber bajado la primera instancia de acusación constitucional la semana pasada, y otros que señalan que a la luz de los acontecimientos y todo lo que se supo este lunes, ya sí o sí debería ir esta acusación en contra del ex ministro de Estado. Escuchemos. Ya se conoció este segundo error, que es grave porque significa que nos cobraron mal 2 veces, no solamente una. Todavía faltan antecedentes para saber qué es lo que sabía el ministro o el exministro Pardow, también lo que sabía el gobierno. Estamos intentando recabar esos antecedentes para ver una eventual acusación constitucional que por supuesto no descartamos, pero todavía es muy pronto para que tomemos una definición. Evidentemente los antecedentes que hemos conocido le dan fuerza a una eventual acusación constitucional contra el exministro Pardow. Nos parece que no es suficiente que le haya salido su cargo, sino que además hay que estudiar si han habido responsabilidades por cosas que sabía y no hizo nada al respecto. Nosotros como republicanos desde un primer momento dijimos que íbamos a buscar responsabilidades hasta el final, con o sin renuncia de ministro, con o sin acusación constitucional. Pero efectivamente los nuevos antecedentes que han hecho agravar aún más el caso, creemos que ameritan para la revisión de una acusación constitucional que inhabilite definitivamente al ministro Pardow del ejercicio de cargos públicos, y para que el gobierno dimensione la gravedad del caso y también se haga cargo como corresponde. ¿Qué fue lo que pasó? Solo para ir refrescando un poco la memoria, durante la jornada de ayer, el actual viceministro de Energía y Economía, Álvaro García, confirmaba que Transelec se sumaba también a estos errores tarifarios en las cuentas de la luz, con un antecedente que no ha pasado desapercibido y que ha sido lo que más molestia ha causado en la oposición y también en algunos parlamentarios del oficialismo, que es que Transelec había informado durante el año pasado, en octubre del año pasado, es decir, a casi más de un año, que había encontrado estos errores tarifarios, estos errores de cálculo, en un chequeo habitual que ellos realizan de sus pagos, en una revisión, en un proceso interno. Habían encontrado inconsistencias, así lo han denominado a través de un comunicado que dieron a los medios de comunicación, tanto positivas o negativas para ellos, y que esa información le había sido entregada. Entonces, ahí es donde entra la duda, asalta la duda, y es lo que han señalado los parlamentarios, si es que el ministro Pardow sabía qué hizo, qué no hizo, a quién informó, dieron a conocer todos los mecanismos necesarios para revertir o para sancionar esta medida, y es ahí entonces donde los parlamentarios de oposición señalan que el ministro Diego Pardow debería dar más explicaciones en la Cámara de Diputados y enfrentarse a esto que es un juicio político a través de una acusación constitucional. Sin embargo, hay parlamentarios del oficialismo que han señalado que esto es casi, entre comillas, palabras de ellos, un aprovechamiento del tiempo electoral. Sabemos que se vienen las campañas, que se vienen las elecciones presidenciales, y entonces ese es el ambiente que tiene por detrás esta eventual acusación constitucional contra el ex secretario de Estado. Hay algunos que señalan también, como el jefe de bancada de los diputados del Frente Amplio, que hay otros mecanismos donde se pudieran obtener más antecedentes previo a una acusación constitucional, una citación a la Cámara de Diputados, una comisión investigadora que pudiera también reunir todos los antecedentes del caso, y que la acusación constitucional no sería una medida, al menos en este estado y en la situación en la que nos encontramos, donde aún falta información por entregar. Escuchemos qué es lo que decían también los parlamentarios del oficialismo, que entregaban declaraciones a los medios de comunicación a propósito de este reflote, de este revivir de esta acusación constitucional que se había descartado en un inicio y que hoy sí podría concretarse. El contexto de campaña en el que nos encontramos genera los alicientes para que las oposiciones quieran hacer permanentemente puntos políticos a propósito de situaciones que tienen que aclararse. De momento, con los antecedentes que tenemos sobre la mesa, me parece que una acusación constitucional es desmedida y hay etapas previas, como una comisión investigadora, como una sesión especial, y sobre todo centrar los esfuerzos en legislar para poder retribuir a la población por el dinero mal habido por parte de las empresas. Es evidente que cierta parte de la derecha va a tratar de sacar provecho político, sobre todo en este momento político que estamos viviendo. Pero todos los que conocemos el sistema eléctrico sabemos que los principales responsables son las empresas. Entonces yo les pregunto, ¿por qué mejor, aprovechando esta crisis, no aumentamos el poder del Estado en el sistema eléctrico? ¿O por qué mejor no nos comprometemos
a aumentar en el presupuesto los recursos para la Superintendencia de Electricidad y Combustible. A ver si van a querer, pero yo creo que no van a querer, porque no van a querer que se regule y se fiscalice a las empresas, porque ellos defienden principalmente a las empresas, y eso siempre ha sido así. En cuanto a lo que señalan desde el Ejecutivo, durante esta mañana el viceministro de Energía y Economía participaba de una actividad en la región del Biobío, en Concepción, y desde allí se le hacían consultas, por supuesto, por parte de los medios de comunicación locales y los corresponsales que se encontraban en la zona. Algunas de las cosas que él recalcaba y que él al menos confirma durante esta jornada es que ya hay fecha y también habría hora para la reunión importantísima que él sostendría con las generadoras eléctricas de nuestro país. Desde el Ministerio de Energía, o ya desde la cartera del viceministro de Energía y de Economía, aún no se ha confirmado el lugar de esta situación ni la fecha, pero podemos ir reporteando, y esto sería durante la tarde de mañana, eso de las 3 de la tarde, y asistirían no solo desde las generadoras como asociación general, sino que también algunos representantes de estas generadoras de manera particular. El lugar específico de esta reunión aún no lo hemos podido confirmar. En primera instancia podría ser el Ministerio de Energía, pero lo que sí sabemos es que esta reunión es mañana, lo ha confirmado el viceministro desde Concepción, y que podría ser entonces durante la tarde cara a cara entre el viceministro y las generadoras. Escuchamos qué es lo que decía el secretario de Estado, quien también entregaba sus declaraciones a los medios de comunicación. Yo veo una disposición positiva de las empresas a compensar los mayores cobros que se hicieron. Esa es la voluntad que nos anima al gobierno. Mi experiencia señala que a través del diálogo se pueden lograr acuerdos que nos permitan avanzar más rápido en lo que queremos, que es que la plata le llegue de vuelta a la gente lo antes posible. Polémica entonces que no cierra, todavía siguen allí muchos puntos a los que analizar. Hay que ver entonces si prospera esta acusación constitucional que ha revivido, o que está analizando su mérito desde la oposición, viendo si es que tienen o no las firmas primero para presentarlo. Se requieren un mínimo de 10 firmas, y luego si es que podría o no tener cabida dentro de la Cámara de Diputados y concretarse, que es también alguno de los cálculos políticos que se hacen en medio de la presentación de estas acusaciones constitucionales. Y al otro que quedamos muy atentos es a la confirmación entonces de esta reunión clave entre el viceministro y las generadoras, que sería mañana, que lo ha confirmado así el ministro durante esta jornada desde Concepción, desde la región del Biobío, pero también allí podrían salir conclusiones importantes, o al menos algunas respuestas que necesitan los parlamentarios para analizar por su parte la acusación constitucional, pero también la ciudadanía que se ha visto afectada por esta situación. Bien, muchísimas gracias María Luisa Carrión, con todos los detalles entonces de este cobro que se ha dado por 2 vías y que ha afectado prácticamente a todo el país. Muchísimas gracias, que tengas buena tarde. Hacemos un alto y les contamos que sobre este mismo tema, al regreso, vamos a conversar con el diputado de Renovación Nacional y además presidente jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, de lo que podría suceder con el ex ministro Diego Pardo y esta acusación constitucional. Con esta imagen de Santiago, a esta hora 23,9 grados, hacemos una pausa y ya estamos de regreso con más. Estamos de regreso y tal como se los anunciábamos, vamos a conversar a esta hora con el jefe de bancada de Renovación Nacional, el diputado Frank Sauerbaum. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas tardes. Hola Matilde, muy bien, buenas tardes. Diputado, ¿se ha tomado ya una decisión de si se va a presentar, la oposición va a presentar una acusación constitucional contra el ex ministro Diego Pardo? Mire, nosotros conversamos hoy día con todos los jefes de bancada de los distintos partidos de oposición, desde republicanos hasta demócratas, y hay un acuerdo por lo menos en analizar los nuevos antecedentes que se han ido conociendo. Fundamentalmente, ¿cierto? Porque aquí tenemos información de que no estuvo disponible en el momento de que el ministro renunció o se le pidió la renuncia. Fundamentalmente, primero, porque supimos, ¿cierto?, que en mayo la SEC había hecho la advertencia a la Comisión Nacional de Energía de que los cobros estaban siendo erróneamente, ¿cierto?, calculados. Y también ahora supimos que el 10 de octubre Transelec había hecho esta misma advertencia al gobierno, y incluso había ofrecido, ¿cierto?, poder recuperar o poder de alguna manera resarcir a los consumidores, y el gobierno no tomó ninguna decisión al respecto. De hecho, 10 de octubre de 2024, hace un año.
Sí, claro, por eso le digo. Entonces, había mucha información que no se utilizó en beneficio de los consumidores y eso claramente ya transgrede el principio cierto de probidad administrativa, eficiencia y eficacia que está claramente determinado en la Constitución como uno de los deberes de los ministros. Por lo tanto, nosotros ya empezamos a trabajar en los argumentos jurídicos y nos vamos a reunir el día lunes para tomar una decisión final, dado todos los antecedentes que estamos recabando, pero sí le adelanto que hay una disposición mayoritaria, cierto, entre nosotros de poder hacer una acusación constitucional en contra del ministro justamente por los perjuicios que los chilenos han tenido. Ahora, diputado, considerando que Diego Pardo es hoy exministro, ¿qué fin tiene una acusación constitucional cuando la responsabilidad política la pagó con el cargo? Bueno, la Constitución dice, cierto, que los ministros y otras autoridades pueden ser acusados luego de 6 meses, cierto, de haber abandonado el cargo justamente como una herramienta para poder dilucidar una serie de situaciones irregulares como esta que hemos conocido, pero además porque fíjese que nosotros hemos conocido una seguidilla de errores del gobierno en donde nadie ha asumido responsabilidad y lamentablemente había un ánimo, cierto, de ocultar información claramente de parte de este ministro y de otros. No nos olvidemos de que, por ejemplo, estalló el caso Convenio a través de un medio de comunicación. Este caso también ha estallado a través de un medio de comunicación. El caso González, ¿cierto? También lo supimos por investigaciones que hizo los propios medios de comunicación y por lo tanto permanentemente hay un ánimo, ¿cierto?, de brindar responsabilidad y nosotros creemos que hay que dar una señal de que a quienes están en la actividad pública tienen que estar permanentemente, ¿cierto?, transparentemente entregando toda la información y trabajando en beneficio de los chilenos. Fíjense que es muy raro que Transelec el 10 de octubre del año pasado, 15 días antes de la elección municipal, haga esta denuncia y no se haga nada. El 17 de octubre estalló el caso González también. Y por lo tanto fue obviamente un mes complicado para el gobierno. Entonces nosotros no queremos pensar de que el gobierno ocultó toda esta información justamente para no seguir acrecentando el desprestigio del gobierno y arriesgar un resultado electoral. Lo mismo que ahora, ¿cierto?, que se conoció este caso a unos días de la elección presidencial. Claro, en este caso de Transelec, la gravedad está en los organismos técnicos que no se sabe, ahí tendrá que aclarar el exministro quién fue el de la decisión política de pedir estudios que se iban a tardar muchísimo, incluso iban a superar los 2 años de investigación para ver cómo se calculaban las responsabilidades y los montos a devolver. Y para ello se iba a hacer una licitación que todavía no se realiza. Sí. Mire, pero por eso mismo nosotros encontramos que el gobierno se sigue equivocando, porque cuando el ministro García sale diciéndole al Congreso, ¿sabe qué? Voy a mandar una ley corta para resarcir el daño que se ha hecho, a la vez que en este momento se está elaborando el decreto, el decreto que va a empezar a regir a partir de enero con las nuevas tarifas eléctricas. Obviamente también se vuelve a cometer un error. ¿Cómo el Congreso va a discutir una ley por sobre el decreto tarifario que va a empezar a ejercerse solamente en un par de días más? Entonces, mira, ha sido una chambonada de errores y de ideas, de cifras equivocadas, y por eso nosotros vamos a apoyar una comisión investigadora, por un lado. Eso está absolutamente decidido entre nosotros porque hay que conocer los detalles. Eso nos va a ayudar también a mejorar la legislación y a mejorar las medidas que se tomen. Y la acusación constitucional, como te digo, vamos a esperar unos días más para poder recabar los antecedentes. Nuestros abogados se están juntando justamente en este momento para poder recabar los antecedentes técnicos y hacer una reunión grande de todos los miembros de la oposición el día lunes en donde podamos tomar una decisión. Diputado, ¿le llama la atención que dentro del mismo oficialismo estén pensando y estén analizando apoyar esta acusación constitucional? Es que sabe lo que pasa, Matilde, que el daño es mucho mayor que el simple cobro de un alza de la tarifa eléctrica, porque no nos olvidemos de que un porcentaje muy importante del alza de tarifa eléctrica va a la inflación directamente. Nosotros tuvimos un 4% de inflación proyectada para este año, el 1,1% solamente es alza tarifaria eléctrica, y de ese 1,1%, el 0,3% es el error que las personas pagaron. Eso trajo como consecuencia un IPC mayor y también una UEF mayor. Por lo tanto, tenemos un daño en las cuentas eléctricas que pagan todos los chilenos, los más humildes también, las pymes, los sectores de clase media, pero todos los que pagan en UEF también han sido tremendamente perjudicados porque la UEF también subió artificialmente.
Entonces, ¿quién le va a pagar eso a los chilenos? Nadie. ¿Y cómo vamos a recuperar el IVA que los chilenos le pagaron al Estado? No se va a recuperar. Entonces, mire, la situación es mucho más compleja que una simple alza tarifaria para los sectores más humildes. Es una situación que derivó en otros problemas más que hay que analizar con mucho cuidado. Ahora, si todos se pliegan a la acusación constitucional, sería una cosa inédita, ¿no? Sí, mire, yo creo que van a haber sectores que no se van a plegar, los sectores más cercanos al gobierno, al Frente Amplio Bueno, y el al Partido Partido Comunista dijo que estaba analizándolo. Sí, bueno, no lo sé, pero sería bueno también que se diera una señal de que por último estamos de acuerdo en que este tipo de ineficiencia e ineptitud en la administración del Estado no se puede aceptar más. Porque con todo respeto, Matilde, yo soy miembro de la Comisión de Hacienda y nosotros, a mí justamente me toca el Ministerio de Energía revisarlo porque soy miembro de la quinta subcomisión. Y nosotros notamos inmediatamente apenas el ministro Pardo asumió el cargo que él no tenía idea de lo que estaba hablando cuando fue a la primera comisión mixta de presupuesto porque había sido designado por ser cercano al presidente de la República, digamos las cosas como son. Él es una de las personas más cercanas, tiene una amistad larga con el presidente Boric, pero eso no le daba, ¿cierto?, ningún atributo técnico para poder enfrentar esta situación que es, como los chilenos han visto, tremendamente delicada. No es cualquier cargo, es un cargo muy delicado que se entregó a una persona que no tenía la capacidad técnica para poder llevarlo adelante, y ese también es un hecho de corrupción. Cuando uno asume un cargo para el cual no está preparado, evidentemente también es un hecho de corrupción. ¿Qué le parece que lo haya asumido el ministro Álvaro García? ¿Cómo ve al ministro Álvaro García para hacerse cargo de este problema y de este ministerio? Bueno, el ministro García, a diferencia de otros, tiene una vasta experiencia, ha sido ministro de Economía anteriormente y tiene, por último, una forma, ¿cierto?, de conocer la administración del Estado de una manera más compleja, más de adentro, ¿cierto? Tiene un conocimiento que uno lo reconoce. Y yo espero que él se le tome el cargo con seriedad, que no se deje presionar, ¿cierto?, por algunos cantos de sirena y que no se deje presionar también porque estamos a puertas de una elección presidencial, sino que se tomen decisiones técnicas que beneficien a los chilenos. Como le digo, a mí me llamó la atención que el ministro saliera ofreciéndonos elaborar un proyecto de ley corta. Yo creo que ese es un error político. Nosotros, claro, estamos apurados porque los chilenos vuelvan a recibir lo que han pagado mal o la tarifa se vuelva a rebajar. Fíjese que nosotros en la región de Ñuble aumentó en un 70% la cuenta. Obviamente que estamos interesados, pero también entendemos que una ley corta entorpecería, más que ayudaría, ¿cierto?, a una rebaja pronta de las cuentas que con el decreto tarifario nuevo va a empezar a correr a partir de enero. Claro, porque recordemos que aquí hay dos problemas grandes. Uno es la doble aplicación del IVA, que ese fue el problema inicial, y un segundo es esto que descubren las transmisoras que se dan cuenta que están pagando, que les están pagando de más cuando uno le dan plata que no corresponde, va y dice la quiero devolver. Eso fue lo que hicieron en octubre del año pasado y hasta ahora las autoridades no le han dicho cómo hacerlo y ese es el segundo problema. En este segundo problema, aparentemente el ministro Álvaro García llegó a un acuerdo con las transmisoras para vía administrativa se pudiera reembolsar. ¿Qué antecedentes tiene usted de ese acuerdo que se habría llegado? No, mire, nosotros no conocemos el acuerdo porque como tengo la misma información que usted a través solamente de la prensa, no nos han formalmente comunicado nada. Nosotros esperamos que efectivamente se nos haga una comunicación oficial para conocer, obviamente, los detalles de este acuerdo. A mí me parece muy complejo, ¿cierto?, que en una sola reunión hayan llegado a un acuerdo que tiene una complejidad técnica bien importante, porque como dice usted, aquí hay dos problemas. Uno, el doble cobro del IPC, pero aquí hubo una intención y por eso vuelvo al tema del ministro Pardo. Cuando va a Transelec a decirle al ministro Pardo, sabe que estoy recibiendo plata que no me corresponde y la quiero devolver, y nadie haga nada, o simplemente se empieza a tramitar y dilatar una decisión que ya lleva más de un año, en donde se cae una licitación para hacer una auditoría. Es muy raro todo lo que ocurre. Claro, entonces, porque entre medio la gente sigue pagando de más, no es que se hubiera detenido ahí o no. Claro, exactamente. Entonces, yo no sé, cabe de sentido común que lo primero que se hace sería, ¿cierto?, detener el alza, por lo menos del que lo está denunciando, y luego de esto poder hacer y tomar medidas para que no se siga acumulando estos recursos, que al principio se decían que eran 150 millones de dólares, pero cuando termina, ahora vamos ya casi en 200. Entonces, de verdad no se entiende muy bien las decisiones que se tomaron y por eso es tan importante hacer esta comisión investigadora y también después evaluar la acusación constitucional. Diputado,
para que tengamos la claridad, usted dice que no se entiende que el gobierno ingrese una ley corta para poder, la ley corta lo que haría es, digamos, dar un mecanismo para que las personas pudieran recibir lo que pagaron de más por la doble aplicación del IPC. ¿Por qué eso no debería hacerse ahora y en paralelo lo otro? Explíquenos técnicamente como para poder entender mejor. No, es que el gobierno ha dicho una cosa que a mí me parece que por un lado es razonable, que es, ¿cierto?, aplicar el decreto tarifario con una rebaja en la boleta. Entonces hace la devolución a través del descuento, que es lo lógico. Pero hacer una ley, mire, fíjese que la ley de subsidio eléctrico lleva más de un año discutiéndose y ya había acuerdo previo, imagínense. Entonces, quedan 2 meses para que termine el año, noviembre y diciembre. Estamos a puerta de la elección presidencial, después viene la segunda vuelta. Yo no veo cómo en 45 días vamos a aprobar una ley, ¿cierto?, que se puede aplicar a partir de enero, si es que, como le digo, la modificación de la tarifa eléctrica ya se va a modificar a partir de enero porque ya se está elaborando el decreto de la nueva tarificación. Entonces, por eso le digo, es poco práctico. No es que uno no lo quiera hacer, pero uno ve que es lo que trae como consecuencia más rápido. La consecuencia más rápida, ¿cierto?, es la disminución de la cuenta de la luz a partir de enero con el decreto tarifario nuevo que se va a hacer y que se está elaborando en este mismo momento. Claro, porque la respuesta, me imagino, va a ser ¿por qué no se saca adelante primero una ley corta antes de pensar en una acusación constitucional? Intuyo, no tengo nada para afirmarlo de alguna fuente en específica. Pero es que la ley corta al final se va a transformar en una ley larga, porque no se va a demorar 45 días en sacarse. Ese es mi punto. El punto es que si lográramos tener una ley corta antes de diciembre, perfecto. Pero estamos, como le digo, en 2 semanas más tenemos una elección presidencial, después viene la segunda vuelta, la Navidad y se acabó el año. Entonces es absurdo que nos metamos en este tema de la ley corta si en enero ya va a bajar la cuenta de la luz con el nuevo decreto tarifario que ya se está elaborando. Ese es mi punto. El día de mañana, diputado, las generadoras se van a reunir con el ministro Álvaro García. Las generadoras también deberían haberse dado cuenta que estaban recibiendo más de los cálculos que ellas mismas nos imaginamos, tienen muy detalladamente que deberían recibir. Es que hay que distinguir porque tenemos a las generadoras y a las distribuidoras, ¿cierto? Y las distribuidoras son las que reciben en el fondo el pago de la cuenta de la luz directamente de los usuarios. Entiendo yo que ellos debieron haberse enterado primero, ¿cierto?, que nadie antes de esa situación. Ahora, vamos a ver qué dicen las generadoras. Como le digo, yo entiendo sí que las distribuidoras, que son quienes finalmente terminan cobrando la boleta a los chilenos, son quienes tenían la información de primera fuente, y por eso sería bueno que el gobierno, en vez de juntarse con las generadoras, se juntara con las distribuidoras, que es finalmente el que emite la boleta que los chilenos pagan. Algunas tienen esta doble función. Claro, pero como le digo, no. Pero van en su rol de generadora. Claro, van en su rol de generadora, no van en su rol de transmisora, que son las que finalmente recaudan estas boletas y los pagos. Diputado, bueno, usted lo dijo, vienen las elecciones, pasando al ámbito político. ¿Cómo ve esta elección? ¿Cómo ve el clima en la que se está desenvolviendo esta elección y la posición en la que está la candidata Evelyn Matei? Mire, es una elección súper líquida y súper abierta. Todavía lo único seguro es que vamos a terminar en una segunda vuelta, ¿cierto?, con una candidata del Partido Comunista, ¿cierto?, y un candidato de derecha. Nosotros esperamos que sea Evelyn Matei y que los sectores más moderados y de centro entiendan que no es bueno, ¿cierto?, volver desde un gobierno de izquierda radical a uno de derecha radical, y que volvamos a encendernos, volvamos a conversar, volvamos a los acuerdos y a los entendimientos. Nosotros creemos que Evelyn Matei representa eso cuando uno ve quiénes la apoyan. La apoya un sector muy importante de la centro derecha, Renovación Nacional, la UDI, Evópoli, ahora se ha sumado Demócrata, Amarillos, y por lo tanto tenemos la opción de crecer hacia el centro político y volver a ser un gobierno lo más mayoritario posible. Lo que tenemos que evitar es tratar de volver a gobernar con grupos pequeños de interés. El Frente Amplio ganó la elección, ¿cierto?, con quienes lo apoyaron siempre, y hoy día sigue teniendo el 30% de apoyo y está muy bien por ello, pero eso no es mayoritario. Ellos le siguen hablando a un grupo muy pequeñito
pero no le hablan a la gran mayoría de los chilenos. Nosotros queremos volver a hablarle a las grandes masas, a las grandes mayorías. ¿Usted cree que si ganara José Antonio Kast, se repetiría lo mismo, pero del otro signo político? Lo que pasa es que nosotros vemos en la candidatura de Kast una dificultad para entenderse, para dialogar, para aceptar la diferencia. Lo vimos, y no es que nosotros lo presumamos, nosotros lo vimos en el proceso constituyente. Tuvieron todas las posibilidades, igual que el Frente Amplio, en su momento, de poder llevar un proceso constituyente exitoso, pero la falta de tolerancia, la falta de entendimiento, la falta de volver a encontrarse, ese ánimo de mirar al otro como enemigo, digamos, finalmente se impuso. Nosotros creemos que hay que cambiar ese ánimo. Y por eso nosotros apoyamos definitivamente a Evelyn Matei. Yo creo que se va a cometer un error si se elige, ¿cierto?, de un extremo al otro, porque no nos vamos a poder volver a encontrar en mucho tiempo más. Yo creo que llegó la hora, ¿cierto?, de que los chilenos reconozcamos la importancia del diálogo y el entendimiento de los consensos. ¿Y usted cree que la situación pudiera estar tan líquida como para que en estas menos ya de 4 semanas se pudieran producir esos cambios? Porque algo hemos visto que se está produciendo a través de las encuestas, que las encuestas, ya sabemos, no alcanzan a tener la medición total. Sí, claro, pero mira, uno percibe en la calle de que está todo muy líquido, porque efectivamente uno ve que baja Kast, que sube Kaiser, que Evelyn Matei sube, que después baja. Y nosotros tenemos una sensación, ¿cierto?, de que hay un sector muy grande de centro que no opina, que no tiene una decisión tomada, y que va a ser finalmente los que van a decidir. Y nosotros apostamos a ese sector, a un sector, como le digo, mucho más de centro, moderado, que no quiere pasar de un extremo al otro, que quiere volver a mejorar los ánimos y el entendimiento, y yo creo, como le digo, que hoy día Evelyn Matei tiene todas las posibilidades de estar en segunda vuelta y ser presidente de Chile, porque está en segunda vuelta. Evelyn Matei es la candidata que más diferencia le saca a Janet Jara, por lejos. Eso sí, estamos absolutamente seguros de que Evelyn Matei es la única que garantiza un triunfo importante ante el Partido Comunista. Bien, diputado Frank Sauerbaum, diputado de Renovación Nacional y además jefe de bancada del partido, le queremos agradecer que haya conversado durante esta tarde con nosotros, un tema árido pero que nos afecta a todos. Así que muchísimas gracias, que esté muy bien. Muchas gracias. Aquí estamos en Chillán con un poquito de calor. Ya empezó el calor acá. Aquí está nublado, pero se supone que mañana ya las temperaturas suben. Muchísimas gracias, diputado. Gracias, hasta luego. Bueno, y antes de ir a la pausa, queremos compartir con ustedes una noticia que nos llena de orgullo porque CNN fue distinguido por segundo año con el Premio Empresas Humanas en la categoría de medios de comunicación. Para este reconocimiento se evaluó a más de 150 empresas de distintos rubros, distinguiendo el compromiso de nuestro canal con la sostenibilidad, la ética y la responsabilidad corporativa. Además, se destacó la entrega de información clara y fidedigna, así como la coherencia del medio en su cultura organizacional. El estudio de salud corporativa de empresas humanas premia a las organizaciones que mantienen una sólida reputación corporativa y que logran una conexión significativa con la ciudadanía. CNN Chile fue nuevamente valorado por su capacidad de construir confianza, transparencia y responsabilidad en el desarrollo de su labor informativa en un contexto donde la veracidad resulta crucial para la opinión pública. La responsabilidad editorial y el compromiso con los temas relevantes de la agenda nacional fueron elementos determinantes para esta evaluación. Además, se reconoció también el trabajo interno orientado al bienestar de sus equipos, al desarrollo profesional y la promoción de valores corporativos alineados con los principios de una empresa humana. Bueno, mucho orgullo, segundo año consecutivo que el canal lo gana y es un reconocimiento. Yo soy simplemente la cara visible para reconocer la entrega de este premio, que es un testimonio para todo el equipo de CNN, para los profesionales que trabajan todos los días por hacer un medio de comunicación, como bien dice el premio más humano. Este es un premio que recoge el sentir ciudadano respecto a las marcas que tienen mejor reputación corporativa y que se conectan mejor con la ciudadanía, y que tienen valores como honestidad, como confianza. Así que la verdad para nosotros es un reconocimiento que lo tomamos con mucha humildad. Bien, contentos entonces, nos vamos a la pausa con imágenes de la capital del Biobío, donde a esta hora tenemos
17 grados es la temperatura, nos dice ahí nuestro editor, con esta hermosa imagen, entonces cielos azules en la ciudad de Concepción. Nos vamos a una pausa y ya regresamos. Seguimos avanzando en las noticias con información política. Ya está acá con nosotros Macarena Román, porque anoche, Maca, aquí en el programa Tolerancia Cero, el vocero, uno de los dos voceros de la campaña de la candidata Janet Jara, el senador Ricardo Lagos Weber, reconoció que muchas veces las intervenciones del presidente Gabriel Boric respecto a candidatos que también participan en esta elección, más que ayudar, generan ruido y no sabemos cómo lo tomaron en el oficialismo y si exactamente todo el comando se pliega a estas declaraciones de Ricardo Lagos Weber. Cuéntanos. Hola Mati, muy buenas tardes. Al parecer sí, todo el comando piensa lo mismo, ¿cierto? Porque de hecho durante esta jornada Alejandra Sepúlveda, senadora independiente y que también es vocera del comando de Janet Jara, en conversación con La Tercera, dijo que el gobierno se debería dedicar a gobernar y que lo demás viene siendo un abrazo del oso. Son palabras que obviamente refuerzan esas declaraciones de Ricardo Lagos Weber, ¿cierto?, en Tolerancia Cero, quien apunta a que más allá de hacer un favor al criticar el presidente a un oponente de Janet Jara, en este caso José Antonio Kast, más bien lo posiciona, ¿cierto?, como un contrincante del gobierno y con eso primero le entrega un lugar, dicen, que es más relevante de lo que debiese tener un candidato presidencial y segundo, eclipsa, ¿cierto?, lo que está llevando a cabo el comando de Janet Jara porque más bien la discusión se centra entre lo que dijo el gobierno y lo que responde el candidato republicano y viceversa. Más bien se deja de lado, ¿cierto?, lo que diga o no la candidata presidencial Janet Jara. De ahí las críticas, el análisis también político que hacen desde el comando, que más allá de no sabemos si se han podido contactar directamente con el gobierno, pero dejan el mensaje sin duda pasado por la prensa, por los medios de comunicación, donde la molestia es evidente. No ha sido solo una ocasión la que el presidente Gabriel Boric ha cuestionado parte de los planteamientos de José Antonio Kast. Lo hizo en la cadena nacional. Si bien no lo hace, ¿cierto?, con nombre y apellido del candidato, sí critica la propuesta de recortar $6.000 millones en un año, en 18 meses, ¿cierto?, como lo plantea el candidato republicano. Luego, este viernes, el recién pasado, también hizo alusión a la columna de Cristian Valenzuela, asesor directo, el principal asesor de Kast, quien escribió, ¿cierto?, acerca de los que, entre comillas, son parásitos en relación a los funcionarios públicos. También durante la jornada de este lunes hizo énfasis en que no da lo mismo quien gobierna, decía el mandatario, porque según él hay quienes buscan hacer recortes de derechos sociales. Eso, en ese marco, ¿cierto?, se dan estas declaraciones de Ricardo Lagos Weber, senador y también vocero del comando de Janet Jara, quien sin duda cuestiona entonces esta estrategia o estas palabras que ha utilizado el presidente Gabriel Boric en torno a la campaña electoral. Escuchemos justamente parte de sus declaraciones. Esos son elementos que generan ruido y nos distraen de la candidatura. Y así lo dijimos, nos distraen de la candidatura. Pero es una candidatura de continuidad. Y el protagonismo también del gobierno a rato, yo preferiría, yo ciudadano, yo senador del oficialismo y miembro del comando de Janet Jara, yo preferiría que tratáramos de ver bien las clavijas para mejorar la gestión hasta el último día de gobierno, más que enfrascarnos en la lucha presidencial. Yo creo que la candidatura presidencial y las referencias cruzadas yo se las dejaría a los presidenciables y no involucraría a los presidenciables que ellos tengan este tipo de intercambio. Claro, exactamente. Sí. No, el tema que genera un ruido que nos distrae de lo principal. Lo principal es la candidatura presidencial y las opciones. El viejo aforismo pastelero, a tus pasteles, requiere absolutamente relevancia y vigencia. Lo hemos dicho en otras ocasiones cuando nos hemos enfrentado a otros procesos electorales, que el gobierno tiene que estar dedicado a gobernar en los partidos políticos al tema electoral. Por supuesto, no todo es blanco y negro, puesto que la derecha y José Antonio Kast ha instalado también un discurso en contra de la gestión institucional del gobierno y es su obligación, no solamente del presidente y de los ministros, el salir, no solamente a rebatir, pero en los temas electorales nosotros siempre hemos sido partidarios de que hay límites en donde los partidos tenemos esta acción para poder intervenir en toda la contingencia que se dice en relación con la parte electoral y el gobierno dedicado a gobernar.
Ahora, esto también, Macarena, se suma a declaraciones de la semana pasada que nos dio aquí en Hoy es Noticia de la otra vocera de la campaña, la senadora Alejandra Sepúlveda, porque decía que no había ningún tipo de, más bien, coordinación o diálogo. Ella decía, está bien que el gobierno sea prescindente, pero siendo una candidatura oficialista pudiera haber un diálogo para que no se generaran desacuerdos o que hubiera algún relato común, y por parte de la Moneda dice, eso no ha ocurrido, no hay ningún diálogo con la Moneda por parte de personas del comando, personas del equipo de comunicaciones. De hecho, queda claro, ¿cierto?, con este mensaje que emite Ricardo Lagos Weber, luego Alejandra Sepúlveda, por la prensa, para de alguna forma llamar al presidente, ¿cierto?, no sé si a medirse, pero también a analizar que este tipo de planteamientos en sus actividades públicas, por supuesto, podrían generar repercusiones negativas a la candidatura de Janet Jara. Y si responde a un diseño también, ¿y cuál es ese diseño? Totalmente, si es que existiese, ¿cierto? Pero claro, lo que hemos reporteado y lo que tú también decías es que al menos no habría una estrategia, ¿cierto?, entre el comando ni tampoco entre el gobierno en cuanto a lo comunicacional. De hecho, por ejemplo, también lo que dicen algunos expertos, Mati, es que el presidente Gabriel Boric, al posicionar a un candidato en el mismo podio, podríamos decir, en el mismo lugar que el mandatario, también, ¿cierto?, eclipsa lo de la candidatura. Y levanta al candidato porque lo pone al nivel de él. Y es opositor, por ende le da ese refuerzo, ¿cierto?, que en el fondo la oposición anda buscando, oponerse, valga la redundancia, totalmente al gobierno actual, más considerando que quien se están peleando los primeros lugares en las encuestas en general ha sido Janet Jara durante los últimos meses, por supuesto, y también José Antonio Kast. Eso sí, este tipo de declaraciones no solamente llegaron desde el comando o desde el propio oficialismo, también desde la oposición, desde Chile Vamos, dicen que hay una incontinencia verbal por parte del presidente Gabriel Boric, que no puede dejar de referirse a esta candidatura presidencial a pesar de que a él no le corresponde tomar esa vocería, ¿cierto? Y por otro lado, desde el Partido Republicano aseguran que derechamente es intervencionismo, que con eso buscaría el presidente respaldar la candidatura, pero que dicen, claro, es continuidad, pero desde el otro lado tampoco no lo quieren. Gusta tampoco, no le... Todos se quieren, ¿cierto?, alejar del gobierno, hasta la propia candidata oficialista de la DC. Escuchemos algunas de estas declaraciones. Al presidente de la República no le corresponde intervenir en la elección presidencial, sino que su función es trabajar para proteger y mejorar la calidad de vida de todos los chilenos. Mientras el presidente se dedica a ser jefe de campaña de Janet Jara, niños y adultos mayores son asesinados por la delincuencia. A millones de chilenos les sube la cuenta de la luz por errores de su gobierno, y en las fronteras siguen entrando inmigrantes ilegales todos los días. Si el presidente quiere participar en la campaña, que se pida unos días y que asuma el cargo alguien que se ponga a trabajar por los chilenos y no use el cargo para trabajar por una candidatura política. Yo creo que el presidente Boric está con un tema de incontinencia verbal en materia electoral, digamos, como que no se puede guardar el rol que tiene. Él es presidente y los presidentes siempre guardan presidencia. No es que no tengan opinión, si tienen todo el derecho a tener opinión, pero nunca confundir los roles de presidente con el rol de candidato o de influir en una candidatura presidencial. Obviamente hay una estrategia política detrás de esto, no hay que ser inocente, pero en general siempre se había respetado por parte de los presidentes el respeto a la institución democrática de que las elecciones no se resuelvan con la intervención del gobierno que está en el poder. Creo que una señal más de que este gobierno tampoco ni siquiera está cumpliendo algo tan relevante como es dejar que las candidaturas se expresen, y ese vértigo de influir o de hablar creo que al final daña a todos. Bueno, Mati, ahí la molestia también de Chile Vamos, porque obviamente el presidente Gabriel Boric tampoco está criticando la candidatura, ¿cierto?, de Evelyn Matei, sino que más bien de alguna forma deja de lado lo que pasa con esa candidatura y se dedica a cuestionar, ¿cierto?, lo que sucede y las propuestas de José Antonio Kast. Así que a nadie le gusta al menos estas declaraciones que ha hecho el mandatario durante el último mes. Comienza, ¿cierto?, con la cadena nacional del proyecto de presupuesto 2026 y se ha continuado este escenario a pesar de estas críticas entonces que se ha dado desde el interior del comando. Por otro lado, también hablamos con algunos analistas. Uno de ellos
ellas, por ejemplo, Tatiana Klima, ex asesora, ¿cierto?, presidencial del propio presidente Gabriel Boric, y ella decía, no entiendo lo que está pasando entre el gobierno y el comando. Al parecer, lo que podemos reflejar es que, o inferir más bien, es que hay una falta de comunicación entre ambos bandos, ¿cierto? En consecuencia, se generan estas diferencias de opinión y flancos comunicacionales que al final, según el comando, también generan ruido al interior de la campaña de Janet Jara. Otros analistas también dicen que esto se podría justificar con que el presidente Gabriel Boric está pensando en un futuro, en qué va a pasar luego con su futuro político y por ende busca dejar el político tan largo. Eso es lo que dice, y de Claro. hecho, parte de Chile Vamos también apunta a eso, a que más allá de ver lo inmediato, estaba proyectándose, ¿cierto?, a su futuro sin duda político, que es probablemente sea más largo que lo habitual de un presidente, considerando la edad que es bien joven el mandatario Gabriel Boric. Escuchemos parte de estas declaraciones. Que el gobierno esté constantemente tratando de entrar en una disputa con Kast comunicacionalmente es contraproducente en una campaña presidencial, pero por una cuestión muy técnica y comunicacional, que llevar al candidato que va primero y que además es oposición al gobierno al nivel del presidente de la República, y darle una pantalla que quizás puede no tener. La única manera de ayudar a una candidatura del oficialismo es que el gobierno cierre bien este gobierno, logre visibilizar bien cuáles fueron los avances, y eso de una u otra manera le podría jugar a favor a la candidata, en vez de estar en una constante disputa con el candidato que además está a la extrema derecha. El presidente Gabriel Boric parece moverse en una zona gris entre el rol institucional como presidente de la República y el político, cuando insiste en marcar contrastes programáticos o advertir sobre lo que está en juego. Tensiona esa delgada línea entre gobernar y proyectarse. Su estilo más testimonial y a veces confrontacional puede interpretarse como un intento de incidir en el debate público, pero también como una forma de mantener vigente su propio capital político para escenarios futuros. El problema es que cada vez que habla o interviene o toma posición, desordena el tablero de su sector y termina eclipsando a la candidata del oficialismo. En resumidas cuentas, quizás la única persona que quiso defender estas palabras del mandatario fue la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, quien estuvo hoy presente en el Palacio de la Moneda. Se le pregunta respecto a esto y ella dice: el presidente tiene derecho a opinar, que no ha incumplido la presidencia y que tampoco se debiese afectar la candidatura de Janet Jara, porque dice ella es un liderazgo fuerte que sabe cómo enfrentar entonces a sus oponentes políticos, que en este caso sin duda estarían radicados entre José Antonio Kast y Evelyn Matei, según lo que demuestran, ¿cierto?, las encuestas. Bien, claro, su propio partido está ahí con el presidente. Bien, muchísimas gracias, Macarena Román, con la información política desde el oficialismo, desde la candidatura oficialista, y vamos a esta hora a revisar lo que está ocurriendo en la oposición, porque para muchos esta elección presidencial del próximo 16 de noviembre va a ser la primaria de la derecha, y en los últimos días se ha visto un aumento en las preferencias en encuestas por Johannes Kaiser, que está en algunos de los sondeos acercándose incluso a Evelyn Matei. Vamos a tomar contacto con Colomba Eichholz para conocer de estos números y qué los podría estar explicando. Hola, Colomba. Muy buenas tardes, Mati. Así es, según las últimas encuestas, el diputado y candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, se acerca cada día más al tercer lugar en los diferentes sondeos de opinión, acercándose a la posición que ocupa hasta ahora la candidata presidencial de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matei. Según la última encuesta CADEM de la tercera semana de octubre, el candidato presidencial Johannes Kaiser, si contabilizamos los sondeos que se han realizado desde el 1 de agosto, ha aumentado en las preferencias un 6%, 6 puntos porcentuales, que lo convierte en el candidato con un mayor aumento en las encuestas, como decía, desde el 1 de agosto. Los analistas ya dicen que esto es en desmedro del candidato presidencial del Partido Republicano y el Partido Social Cristiano, José Antonio Kast, pero también es una situación más compleja para la candidata presidencial Evelyn Matei, porque según las encuestas también se proyectaría que en una eventual primera vuelta, quizás la exalcaldesa
de Providencia no consiga el tercer puesto, sino bien lo consiga justamente el diputado y candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, quien de hecho se encuentra justamente en el despliegue que lleva realizando por un par de semanas a lo largo de nuestro país, hoy desde la ciudad de Los Ángeles, en donde se refirió a estas nuevas informaciones, a estos sondeos entonces que lo dejan en el cuarto lugar con una diferencia de 2 puntos porcentuales según la última encuesta Academ respecto a la candidata presidencial Evelyn Matei. Así que pasemos a revisar justamente cuáles fueron las declaraciones del diputado y candidato, quien también dijo que no teme el aumento que ha tenido la candidata del oficialismo y la democracia cristiana, Janet Jara, porque según el diputado y candidato presidencial, la candidata del oficialismo tiene un techo y que lo más probable es que el próximo presidente o presidenta de la República sea de la actual oposición. Así que pasemos a revisar las declaraciones del candidato presidencial Johannes Kaiser. El tema de las encuestas es como, la verdad, ¿qué quiere que le diga sobre las encuestas? Que lo suben, que lo bajan, esperemos a las elecciones. Yo creo que nosotros estamos haciendo una buena campaña. Lo que están ofreciendo desde otras candidaturas en esencia es tratar los síntomas, la criminalidad, la delincuencia, el problema económico, pero superficialmente hablando. Nosotros nos estamos haciendo cargo de enfrentar esto desde la perspectiva de la reconstrucción institucional, moral y valórica de nuestro país. Las otras candidaturas se han agotado un poco en lo que son titulares o son medidas parciales. No me preocupa el ascenso de Jara, Jara tiene techo. Y por lo demás estoy completamente de acuerdo con Guillermo Ramírez. Él no debiese estar preocupado en nuestro ascenso, debería estar feliz porque vamos a ser el mejor gobierno que ha tenido Chile en más de 50 años. Claro, y según las mismas declaraciones del diputado y candidato presidencial Johannes Kaiser, el aumento que también él ha visto en su candidatura en las encuestas, que recordemos también, llegó incluso al segundo lugar en los sondeos a comienzos de este año, después de la candidata presidencial Evelyn Matei, así que no es una novedad o no es algo nuevo para el candidato presidencial, pero lo cierto es que sí había tenido una baja en los porcentajes de sus preferencias en los últimos meses. De todas maneras, como ya mencionaba, es el candidato que suma el mayor aumento respecto a estas encuestas si contabilizamos los sondeos que se han realizado desde el 1 de agosto, donde decía Johannes Kaiser también en sus declaraciones se debe a las polémicas que han protagonizado tanto el Partido Republicano como Chile Vamos, y también decía Johannes Kaiser a que las candidaturas no han defendido los valores, por ejemplo, ¿no es cierto?, haciendo alusión a la agenda valórica que no está integrada en el programa del candidato presidencial José Antonio Kast, a diferencia de otros años cuando era candidato, por ejemplo, en 2017 y 2021. Ahora, desde el comando de la candidata presidencial Evelyn Matei dice que esto no genera preocupación, porque de hecho una de las encuestas que ellos toman para hacer un análisis respecto a la candidatura de la exalcaldesa de Providencia es justamente la encuesta La Cosa Nostra, en donde se conocía también en los últimos días hay una proyección para la primera vuelta de un empate técnico entre los 3 candidatos de la oposición. Aproximadamente cada uno obtendría un 20% de esa votación. Así que es una disputa, ¿no es cierto?, que sigue bastante vigente y estrecha entre los candidatos de la oposición. Lo decía hoy el senador Juan Antonio Coloma, también coordinador político del comando de la candidata presidencial Evelyn Matei. Así que vamos a pasar a revisar justamente las declaraciones del senador, pero también, por supuesto, las de la candidata presidencial Evelyn Matei, quien hoy también se encontraba desplegada en una actividad con el Colegio Médico. A mí lo único que me importa es que la gente pueda vivir tranquila, que pueda llegar a fin de mes, que sea atendida cuando se enferma y que sea bien atendida. Todo lo demás yo creo que es un tema de los chilenos, ellos tienen que decidir qué es lo que van a hacer. Obviamente desde las oposiciones se están estrechando las cifras para todos lados y creo que es incierto el resultado de primera vuelta. Pero hay una cosa que todas las encuestas dicen y que yo quiero ver. Lo único claro que tenemos ahora en materia de encuestas, la única certeza es que el presidente o la presidenta de Chile no se va a elegir en noviembre. El próximo presidenta o presidente se va a elegir en segunda vuelta. O sea, lo único claro que tenemos es que nadie gana en primera vuelta.
Claro, apuntan entonces, decía el senador Juan Antonio Coloma, a esta información que arroja la encuesta La Cosa Nostra, en donde hay una proyección, como ya mencionábamos, tras la primera vuelta, la votación de la primera vuelta, de un empate técnico entre los tres candidatos de la oposición, dando también un resultado bastante estrecho que vale todavía la pena disputar en el caso de Evelyn Matei y también de Johannes Kaiser, porque vale también considerar que las demás encuestas, por ejemplo, la encuesta CADEM, el candidato presidencial José Antonio Kast sigue encabezando ese sondeo, de hecho con un 22% en la encuesta CADEM que se conoció este fin de semana, mientras que la candidata presidencial del oficialismo y la democracia cristiana, Janet Jara, acumula un 26% de las preferencias. Ahora, ¿a qué se debe el crecimiento del candidato presidencial y diputado Johannes Kaiser? Se lo preguntamos justamente al académico y analista político Eric Latorre, así que pasemos a revisar también cuál es el análisis que se hace ya a pocos días de la elección presidencial, de la primera vuelta presidencial, y también a pocos días, el 1 de noviembre, de hecho, comienza la veda de las encuestas, en donde ya vamos a conocer probablemente la próxima semana el último sondeo respecto a esta elección presidencial. Así que pasemos a revisar justamente cuáles fueron los análisis que hizo el académico Eric Latorre. El alza en las encuestas que ha mostrado Johannes Kaiser las últimas semanas se puede explicar por tres razones fundamentales. La primera, la baja de José Antonio Kast, el cual se ha visto afectado sin duda por las disputas con Evelyn Matei y por los tropiezos en explicar su programa económico. Así que eso lo capitaliza Kaiser. Por otro lado, Kaiser está teniendo un muy buen desempeño electoral con una buena franja y especialmente un muy buen desempeño en el debate. Claro, así al punto, ¿no es cierto?, respecto al crecimiento que ha tenido el candidato presidencial Johannes Kaiser, lo asemejaba o se podría explicar, decía Eric Latorre, justamente a las polémicas que han encabezado el candidato presidencial José Antonio Kast con la candidata de Chile Vamos Demócratas y Amarillos, Evelyn Matei. Recordemos uno de los últimos enfrentamientos o desencuentros por haber utilizado la figura del fundador de la UDI, Jaime Guzmán, en las declaraciones que vimos la semana pasada aquí en CNN Prime, de la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, que generaron roces, al igual que la columna escrita por el principal asesor de José Antonio Kast, Cristian Valenzuela, además de esta tregua, ¿no es cierto?, que se había dado entre Evelyn Matei y José Antonio Kast la semana pasada por los ataques en redes sociales que había sufrido la exalcaldesa de Providencia. Pero decía justamente el académico y analista político que quizás a eso se debe el crecimiento del candidato presidencial Johannes Kaiser, además de su buen desempeño en la franja televisiva y el despliegue que está teniendo, por supuesto, ya por semanas el diputado y candidato presidencial Johannes Kaiser, que, como decía, importante de mencionar, ya está a pocos puntos porcentuales del tercer lugar que hoy también mantiene Evelyn Matei. Muchísimas gracias, Colomba Eichholz, con la información política a esta hora. Faltan 8 minutos para las 7 de la tarde y ya está con nosotros Alicia Contreras de Conexión Global para revisar semana intensa para la U, como también para todos los candidatos presidenciales. Una de ellas, Janet Jara, conversó con CNN Deportes en este ciclo de entrevistas que estamos teniendo con los diversos candidatos. El día de hoy ya está en nuestro canal de YouTube, en cnnchile.com, está la conversación completa, pero le traemos a ustedes una parte de lo que fue ese diálogo. Un poco pasó cuando Chile organizó los Panamericanos, que tuvimos mucha oportunidad de compartir con distintas personas de las distintas ramas deportivas, con gente además del Comité Olímpico chileno. Entonces, conversando con algunos de ellos, en mi anterior rol como ministra del Trabajo, estuvimos pensando en hacer un plan de buen vivir en los espacios laborales, que permitiera, por ejemplo, tener un muro para jugar frontón en las empresas, que no requiere tanto espacio como en otros lugares, y poder generar estas pausas activas que se llaman y que contribuyen a la salud laboral, y entregar, ahora viene como un compromiso concreto al programa de gobierno, entregar un sello deportivo también a los espacios laborales. Yo creo que en el deporte en nuestro país hay que avanzar en mayor inserción de las mujeres en el ámbito del deporte, también mayor respeto por su actividad deportiva, porque si uno lo ve en el fútbol, a pesar de que hay una ley de profesionalización del fútbol cursando, son bien maltratadas las mujeres, digamos. A los jóvenes con más oportunidades y además con más ramas del deporte. Entonces queremos poner un enfoque en el deporte, en las empresas, en el deporte en grupos prioritarios como personas en situación de discapacidad, mujeres, jóvenes y personas mayores, y en fortalecer las redes comunitarias de deporte.
pero también nos gusta soñar en grande, así que queremos postular a Chile. Tenemos además buen prestigio, ¿eh? Ahora terminó muy bien el Mundial Juvenil, antes tuvimos también un Mundial Femenino hace mucho tiempo atrás, los Juegos Sudamericanos, la Copa América, los Panamericanos, los Parapanamericanos. Entonces tenemos un buen prestigio y queremos que Chile siga creciendo también a nivel internacional como un buen anfitrión en materia deportiva, y eso deja además un legado de infraestructura para el país. Janet Jara, hincha de Colo-Colo, nos contó acerca de su pasión por el cacique, acerca de cómo es ser tía de una de las estrellas del Team Chile en remo, que incluso ganó medalla en los Panamericanos, y también sus críticas a la Sociedad Anónimas Deportivas. Todo eso ya en nuestro canal de YouTube y en cnnchile.com. Bien, muchísimas gracias. Vamos a estar atentos también al resto de los candidatos porque vienen más. Muchas gracias, Nico. Y nosotros llegamos al final de Hoy es Noticia. Antes de despedirnos, eso sí, nos despedimos con la novedad, la noticia que han quedado en prisión preventiva los dos indicados como responsables del accidente que provocó la muerte del escolar de tan solo 12 años el día de ayer en este accidente de tránsito entre el auto en que viajaban estos dos sujetos y el furgón escolar que transportaba a los niños. Prisión preventiva entonces. Más detalles en CNN Prime junto a Ivo Goit. Yo me despido, gracias por acompañarnos, que tenga un muy buen resto de día y hasta mañana.